Mi nombre es Lucía, tengo 35 años y voy a contarle una historia que guardé en el fondo de mi corazón durante tanto tiempo que creí que nunca tendría el coraje de revelar. Pero hoy, mirando hacia atrás, veo que necesito compartir esto. No para justificarme, sino para advertirle sobre los peligros de desesperarse tanto que está dispuesta a cruzar líneas que nunca imaginó que cruzaría. Esta es la historia de cómo usé brujería para intentar conquistar a mi padrastro y cómo todo se derrumbó de una manera que nunca imaginé que podría ser tan destructiva. Todo comenzó en Chichicastenango, un pequeño pueblo en las tierras altas de Guatemala. ¿Sabe ese tipo de lugar donde todos conocen a todos? ¿Donde los rumores viajan más rápido que el viento mismo? Pues bien, crecí allí en una casa modesta con mi madre Claudia, una mujer fuerte, trabajadora, que hacía todo sola para mantenerme. Mi padre biológico, bueno, desapareció cuando yo tenía apenas 3 meses de vida. Mi madre nunca hablaba mucho sobre él y con el tiempo aprendí a no preguntar. Durante mi infancia éramos solo ella y yo, las dos contra el mundo, como ella siempre decía. Trabajaba como cocinera en un restaurante local, se levantaba temprano, llegaba tarde, pero siempre encontraba tiempo para estar conmigo. Recuerdo noches cuando ella me peinaba el cabello mientras contaba historias, fines de semana cuando hacíamos pasteles caseros en la pequeña cocina de ese apartamento de 2 cuartos. Teníamos poco, pero nos teníamos la una a la otra. O al menos eso es lo que yo pensaba en ese entonces. A los 12 años, todo cambió. Mi madre conoció a Ricardo en una asadería donde él era gerente. Era un hombre guapo, de 42 años, divorciado, con un hijo de 20 años que vivía en la ciudad de Guatemala. Ricardo tenía una presencia marcante, alto, con cabellos canosos en las sienes, una sonrisa que hacía que las personas se sintieran especiales cuando las miraba. Mi madre volvía a casa hablando sobre él, y yo veía un brillo en sus ojos que no veía hacía mucho tiempo. Cuando Ricardo comenzó a aparecer en nuestra casa, lo odié. Sí, lo odié de verdad. Ese hombre estaba invadiendo nuestro espacio, nuestro pequeño mundo que era solo nuestro. Lo veía besando a mi madre en la cocina y sentía una rabia ardiendo dentro de mi pecho. Intentaba conversar conmigo, preguntaba sobre la escuela, sobre mis amigos, y yo respondía con monosílabos y miradas frías. Recuerdo una vez que me llevó por un helado, intentando crear una conexión, y pasé toda la tarde mirando al suelo, fingiendo que no existía. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Ricardo era persistente pero nunca invasivo. No intentaba ser mi padre. Dejaba claro que mi madre era la razón de su presencia allí. Respetaba mi espacio, mi tiempo, mi duelo por aquella vida que era solo nosotras dos. Lentamente, sin que yo lo notara realmente, se convirtió en parte de mi vida. Me llevaba a la escuela cuando mi madre tenía que entrar temprano al trabajo. Me ayudaba con la tarea de matemática, materia que odiaba. Cuando hice mi primer baile de graduación en 8º grado, fue Ricardo quien me ayudó a elegir el vestido, pagando la diferencia cuando el precio era mayor que lo que teníamos. A los 16 años, mi madre y Ricardo se casaron. No fue una boda grande, solo familia cercana y amigos en una oficina de registro civil, seguida de un almuerzo en casa. Usé un vestido rosa claro y recuerdo que Ricardo me abrazó y dijo: «Eres la persona más importante del mundo para tu madre, Lucía, y ahora también lo eres para mí». En ese momento sentí algo que no podía nombrar. Era gratitud, era aceptación, era la sensación de finalmente tener una familia completa. Mi mejor amiga en esa época era Beatriz. Nos conocimos en una clase de educación física en 7º grado,
cuando ella defendió mi derecho a no querer jugar voleibol porque estaba menstruando, algo que el profesor no entendía. Era una chica valiente, con cabello rizado que ella odiaba, pero que yo encontraba hermoso. Beatriz tenía una familia numerosa, 7 hermanos, y siempre me llevaba a su casa los fines de semana. Allí había caos, ruido, comida en abundancia, y me sentía viva. Beatriz era mi ancla emocional, la persona que me conocía mejor que yo misma. Luego estaba Lucas, mi primo, hijo de la hermana de mi madre. Lucas era 5 años mayor que yo, y tenía ese tipo de personalidad que hacía que las personas se sintieran seguras. Era protector, pero no de una manera sofocante. Cuando Ricardo llegó a nuestras vidas, fue Lucas quien me ayudó a entender que no era traición querer bien a Ricardo, que mi madre merecía ser feliz. Lucas siempre estuvo allí, en los momentos difíciles, con una palabra correcta o simplemente un abrazo silencioso. Mi adolescencia fue relativamente normal después de eso. Estudiaba, sacaba buenas notas, tenía amigos, participaba en actividades escolares. Ricardo y mi madre se llevaban bien y veía a mi madre genuinamente feliz. Reía más, se cuidaba más, tenía brillo en los ojos. Yo era feliz por ella, de verdad. Pero había algo que no podía nombrar claramente en esa época, una confusión de sentimientos que guardaba bien guardada, ni siquiera admitiéndola para mí misma. A los 22 años, entré a la universidad a estudiar psicología. Sí, es irónico, considerando todo lo que vendría después. Quería entender a las personas, entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué sentimos lo que sentimos. Mi madre lloró de emoción cuando recibí mi carta de aceptación. Ricardo me abrazó y susurró: «Serás excelente en esto. Siempre te importaron genuinamente las personas». Durante la universidad comencé a salir con chicos. Nada serio, solo relaciones superficiales que no duraban más de algunos meses. Beatriz decía que era demasiado exigente, que buscaba la perfección. Pero la verdad, que ni siquiera le admitía a ella, era que ningún chico conseguía hacerme sentir esa seguridad, esa estabilidad emocional que sentía cerca de Ricardo. Y eso me asustaba, eso me confundía. A los 25 años mi vida estaba en el camino correcto. Había terminado la universidad, pasé una selección para trabajar en un consultorio de psicología en la ciudad de Guatemala y estaba comenzando a construir mi carrera. Mi madre y Ricardo llevaban 13 años juntos, todo parecía perfecto, todo parecía estar en su lugar, pero entonces, en un martes de agosto, todo se derrumbó. Mi madre sufrió un accidente cerebrovascular, un ACV masivo, dijeron los médicos. Estaba en casa preparando el almuerzo cuando cayó. Ricardo la encontró en el piso de la cocina. La llevaron al hospital, se sometió a cirugías y durante 3 días rezamos, esperamos, pedimos un milagro. Pero al 4.º día se fue. Mi madre, que era tan fuerte, tan viva, tan presente, simplemente dejó de existir. Yo no procesaba. Literalmente no conseguía procesar esa información. La mujer que me crió sola, que me dio todo lo que tenía, que era mi puerto seguro, había desaparecido. Estaba en mi apartamento en la ciudad de Guatemala cuando recibí la llamada de Ricardo y recuerdo que caí al piso del baño, aún con el celular en la mano, escuchándolo llorar del otro lado de la línea. El funeral fue un borrón. Recuerdo gente llegando, flores, abrazos que no reconfortaban. Recuerdo estar sentada al lado de Ricardo en el cementerio y por un momento nuestras miradas se encontraron y vi en sus ojos el mismo dolor que yo sentía. En ese momento, él era mi única conexión con mi madre. Era la persona que había estado con ella, que la amaba, que entendía esa pérdida de una manera que nadie más podría entender. Después del funeral, tomé una licencia del trabajo.
Volví a Chichicastenango para estar con Ricardo. Beatriz me ofreció quedarme en su casa, pero rechacé. Quería estar cerca de Ricardo. Él también estaba destrozado y de alguna manera nos confortábamos mutuamente. Pasábamos noches enteras en la sala, en silencio, o a veces compartiendo historias sobre mi madre. Me contaba cómo conoció a mi madre, sobre ese primer encuentro, sobre cómo supo que era especial. Yo lloraba escuchando esas historias porque veía cuánto la amaba. 2 meses después, cuando volví a la ciudad de Guatemala, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo la confusión de sentimientos que tenía antes. Era algo más profundo, más peligroso. Era una obsesión disfrazada de preocupación. Llamaba a Ricardo constantemente, preguntando si estaba bien, si había comido correctamente, si estaba durmiendo. Los fines de semana volvía a Chichicastenango. Beatriz comenzó a notar algo extraño. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó una vez mientras tomábamos café en su casa. «Claro, ¿por qué?», respondí evitando su mirada. «Hablas de Ricardo todo el tiempo, siempre estás volviendo allá. No lo estás dejando lidiar con su duelo, y tú tampoco estás viviendo tu vida», dijo, con esa honestidad que era su marca registrada. Discrepé. Dije que era solo preocupación, pero en el fondo sabía que tenía razón. El problema era que no podía parar. A los 27 años, todo se intensificó. Ricardo comenzó a salir, a relacionarse con otras mujeres. Eso era natural, era saludable, era exactamente lo que mi madre hubiera querido para él. Pero para mí era como si alguien estuviera arrancando mi corazón del pecho. Recuerdo la primera vez que mencionó a una mujer llamada Viviana. «Es una colega del trabajo», dijo casualmente durante una de mis visitas. «Es una buena persona». Sentí algo dentro de mí romperse. Viviana. Solo escuchar su nombre me hacía sentir una rabia que no podía justificar. Beatriz, cuando le conté, quedó preocupada. «Lucía, necesitas hablar con un terapeuta. Esto no es normal», dijo. Pero no quería escuchar eso. No quería admitir que había algo mal conmigo. Entonces hice lo que muchas personas hacen cuando no quieren lidiar con la realidad. Comencé a negar, a justificar, a crear historias en mi mente sobre por qué tenía derecho a estar con Ricardo. Viviana era hermosa, eso me mataba. Tenía cabello largo y liso, ojos verdes, una silueta que parecía salida de una revista. Era algunos años más joven que Ricardo, tenía una carrera exitosa en marketing y peor aún, era genuinamente amable. Cuando comenzó a aparecer más frecuentemente en la vida de Ricardo y él me la presentó, quería odiarla. Pero fue tan gentil, tan genuinamente interesada en conocerme, que mi odio se tornó aún más confuso y profundo. Ricardo y Viviana comenzaron a salir oficialmente cerca de 1 año después de la muerte de mi madre. Lo supe cuando Ricardo me llamó para conversar. Estábamos sentados en la terraza de la casa tomando jugo de maracuyá casero y me dijo que había encontrado a alguien especial, que esperaba que yo fuera feliz por él. Recuerdo sentir como si el piso desapareciera bajo mis pies. Recuerdo sentir una rabia tan intensa que tuve que salir de allí. Fui al baño y cerré la puerta con llave, respirando pesadamente, sintiendo mi corazón latir acelerado contra mi pecho. Lo que hice después fue comenzar lentamente a sabotear su relación. No era algo planeado conscientemente. Era más como un instinto de supervivencia emocional. Cuando Ricardo me llamaba, hacía comentarios sobre cómo merecía a alguien que lo comprendiera mejor, alguien que hubiera pasado por las mismas cosas que él. Sugerí que Viviana era demasiado joven, demasiado superficial, demasiado enfocada en su carrera. Plantaba dudas. A veces tenía accidentes que requerían la atención de Ricardo. Una vez lo llamé diciendo que había tenido un ataque de pánico en el trabajo y que no conseguía volver a casa.
dejó a Viviana en una cena para venir por mí. Otra vez aparecí en su casa sin avisar, diciendo que había tenido una discusión con una colega y que necesitaba conversar con él. Beatriz comenzó a alejarse de mí. Veía lo que estaba haciendo y eso la asustaba. Una noche, cuando estaba en su casa quejándome sobre lo inadecuada que era Viviana para Ricardo, Beatriz explotó. «Para, solo para, Lucía. Estás siendo obsesiva y posesiva y eso es enfermizo», gritó. «Tú no entiendes», respondí también gritando. «No sabes lo que es perderlo todo. No lo perdiste todo. Aún tienes a Ricardo, pero te estás perdiendo a ti misma y también estás destruyendo su vida», dijo Beatriz, y había lágrimas en sus ojos. Después de esa noche, Beatriz comenzó a mantener distancia. Seguía siendo mi amiga, pero no de la misma manera. Había frialdad, cautela, y eso me dolía aún más. Lucas también lo notó. Cuando me vio en una reunión familiar, me tomó del brazo hacia un rincón y susurró: «¿Qué te está pasando? ¿No estás bien?» «Estoy bien», mentí. «No, no lo estás. Estás obsesionada con Ricardo. Lucía, él es tu padrastro. Necesitas establecer límites», dijo, con esa calma característica suya. Pero no quería establecer límites. Quería que Viviana desapareciera. Quería que Ricardo viera que yo era la persona correcta para él. Y fue en ese punto, cuando mi mente estaba completamente contaminada por obsesión y desesperación, que hice algo que cambiaría todo. Busqué brujería. Comenzó de forma inocente, con búsquedas en Google. ¿Cómo hacer que un hombre se enamore de ti? Hechizos de amor. Magia para conquistar a alguien. Leía blogs oscuros, veía videos en YouTube de personas que se llamaban a sí mismas brujas modernas. Y lentamente, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Si no podía conquistar a Ricardo por medios normales, tal vez podría por medios sobrenaturales. Recuerdo estar acostada en mi cama en la ciudad de Guatemala, cerca de 3 meses después de que Ricardo y Viviana comenzaran a salir oficialmente, mirando al techo, pensando en cómo mi vida había llegado a ese punto. Era una mujer educada, con un diploma universitario, con una carrera profesional, pero estaba aquí, buscando hechizos en internet, como si fuera una adolescente desesperada. Pero el dolor era tan grande que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Fue entonces que descubrí a doña Gertrudes. Era una figura legendaria en Chichicastenango. Todos en el pueblo conocían historias sobre ella. Decían que era una bruja, una curandera, una sanadora. Las personas usaban diferentes nombres dependiendo de quién contara la historia. Lo que era cierto era que existía, que vivía en una casa vieja en las afueras del pueblo, y que las personas la buscaban cuando querían resolver problemas que la medicina o la policía no conseguían resolver. Había oído historias sobre doña Gertrudes toda mi vida. Historias de mujeres que habían conseguido recuperar maridos infieles después de consultarla. Historias de personas que habían visto a sus enemigos sufrir accidentes o desgracias después de recibir trabajos de ella. Historias que cuando era niña me asustaban y que ahora, como adulta desesperada, me atraían. Pedí la dirección a una colega de trabajo que era de Chichicastenango. Me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Por qué quieres hablar con doña Gertrudes?», preguntó. «Solo curiosidad», mentí. Me dio la dirección, pero también me advirtió: «Ten cuidado, Lucía, estas cosas tienen un precio». Yo no sabía qué quería decir con eso en ese entonces. Ahora, después de todo lo que pasó, lo entiendo perfectamente. El fin de semana siguiente, un sábado por la noche, volví a Chichicastenango. No le avisé a Ricardo que estaba llegando. Tomé un taxi directo a la dirección que había anotado. La casa de doña Gertrudes era exactamente como la imaginaba. Vieja, con las paredes descascaradas, rodeada de plantas que no conseguí identificar, con una neblina extraña alrededor de ella, incluso en una noche clara.
Golpeé la puerta y pasaron algunos minutos hasta que se abriera. Doña Gertrudes era una mujer anciana, tal vez 70 y pocos años, con cabello blanco recogido en un moño desorganizado, y usaba un chal negro sobre un vestido también negro. Su cara era arrugada, pero sus ojos estaban vivos, inteligentes, y cuando me miró, sentí como si pudiera ver a través de mí, como si pudiera leer cada pensamiento, cada secreto que guardaba. «Eres la hija de Claudia», dijo sin que yo hubiera dicho mi nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espina. «¿Cómo lo sabes?», pregunté. «Porque tu madre vino aquí una vez, hace muchos años. Quería saber si su marido, el primero, volvería a ella. Le dije que no, y que eso era una bendición», respondió doña Gertrudes, abriendo la puerta más ampliamente. «Entra». La casa de ella era como entrar en otra dimensión. Había velas encendidas en todos los rincones, emitiendo una luz amarillenta que creaba sombras danzantes en las paredes. El aire olía a hierbas, incienso y algo más que no conseguía identificar. Algo antiguo, denso. Había estantes repletos de frascos de vidrio conteniendo cosas que no quería saber qué eran. Había libros antiguos, símbolos extraños dibujados en el piso y una sensación general de que ese lugar operaba en una realidad diferente de la mía. Doña Gertrudes me llevó a una sala en los fondos de la casa. Había una mesa redonda cubierta con un paño negro y me pidió que me sentara. Ella se sentó frente a mí y durante un largo momento simplemente me observó. «¿Quieres un hechizo de amor?», dijo. No era una pregunta. «¿Cómo lo sabes?», pregunté nuevamente, impresionada y asustada. «Porque siempre es lo mismo. Mujeres desesperadas vienen hasta mí queriendo hacer que alguien se enamore de ellas. Hombres desesperados queriendo recuperar mujeres que los dejaron. Siempre es la misma historia, solo con caras diferentes», respondió, tomando mis manos. Sus manos eran ásperas, calientes, y había algo casi magnético en ellas. «Sí», admití. «Quiero que alguien se enamore de mí». «¿Quién?», preguntó doña Gertrudes. Dudé. Decirlo en voz alta sonaría aún más errado, aún más deshonesto, aún más enfermizo. Pero entonces las palabras salieron. «Mi padrastro». Doña Gertrudes no reaccionó con choque o juicio, simplemente asintió lentamente, como si hubiera escuchado eso cientos de veces antes. «Está con otra mujer», dijo. Nuevamente, no era una pregunta. «Sí, pero no la ama. Él solo está con ella porque está solo», dije, y incluso para mí misma esas palabras sonaban débiles, desesperadas. «¿Lo crees?», preguntó doña Gertrudes. «Sí», mentí. Doña Gertrudes soltó mis manos y se levantó. Caminó hasta un estante y comenzó a buscar algo. Después de algunos minutos, volvió con un frasco conteniendo una sustancia oscura y un libro muy antiguo. «Existe un hechizo», dijo, hojeando el libro. «Un hechizo muy antiguo, muy poderoso, pero no es un hechizo simple. Requiere dedicación. Requiere un objeto personal, requiere intención y requiere que estés absolutamente segura de que es esto lo que quieres, porque una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás». «¿Cuál es el hechizo?», pregunté. Doña Gertrudes me miró durante un largo tiempo y entonces susurró el nombre. «El hechizo de la prenda íntima». Explicó cómo funcionaba. Aparentemente era un hechizo muy antiguo, originario de tradiciones de brujería que se remontaban siglos. La idea era que una prenda de ropa íntima, algo que tuviera contacto directo con la piel de quien querías conquistar, tendría una conexión energética con esa persona. Si realizabas el ritual correcto con esa prenda, supuestamente podías vincular los sentimientos de esa persona a los tuyos, creando una obsesión, una atracción irresistible. «Necesitarás una prenda íntima de él», explicó doña Gertrudes.
algo que use regularmente, algo que haya absorbido su energía. Después la traerás aquí y haremos el ritual. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. 1000 quetzales, respondió doña Gertrudis. Tenía 1000 quetzales. No era fácil, pero tenía. ¿Y si funciona? ¿Y si realmente se enamora de mí?, pregunté. Entonces tendrás lo que quieres, respondió doña Gertrudis. Pero recuerda, la magia siempre tiene un precio, y no siempre es un precio que estés dispuesta a pagar. No entendí qué quiso decir con eso en ese entonces. Estaba tan enfocada en conseguir a Ricardo que no podía pensar en nada más. Entonces, acepté. Le di mi número de teléfono y me dijo que llamaría cuando estuviera lista para el ritual. En los días siguientes, mientras esperaba esa llamada, comencé a planear cómo conseguiría una prenda íntima de Ricardo. Aún vivía en la misma casa donde vivía con mi madre, y yo tenía una llave. Podría entrar cuando estuviera en el trabajo, buscar en su guardarropa. La idea de hacer eso me hacía sentir asquerosa, pero también me hacía sentir viva, como si finalmente estuviera haciendo algo para resolver mi situación. Una semana después, un sábado, cuando Ricardo estaba trabajando, fui a su casa. Mi corazón latía acelerado mientras abría la puerta. La casa olía como siempre olió, a café, a madera, a algo que era únicamente Ricardo. Subí al dormitorio, abrí el guardarropa y comencé a buscar. Encontré lo que buscaba en un cajón, una prenda íntima boxer negra de una marca cara. Estaba limpia, pero sabía que Ricardo la usaba regularmente. Con las manos temblando, la coloqué en una bolsa plástica que había traído conmigo. Me sentía como una criminal, porque, bueno, era una criminal. Estaba robando una prenda íntima de alguien, pero continué. Esa noche llamé a doña Gertrudis y dije que tenía lo que necesitaba. Me pidió que llevara el martes siguiente, en una noche específica, porque según ella, el martes era el día de la luna menguante, que era propicio para hechizos de atracción. Le conté a Beatriz lo que estaba haciendo. Bueno, no le conté todo, pero le conté que iba a consultar a una bruja. Beatriz quedó horrorizada. «Lucía, esto es locura. Necesitas parar con esto ahora», gritó. «Tú no entiendes», dije. «Claro que entiendo. Entiendo que estás teniendo un colapso emocional y que necesitas ayuda profesional». «No brujería», respondió Beatriz. «Te voy a ayudar a encontrar un terapeuta. Voy a estar contigo. Pero esto que estás haciendo es errado y peligroso». Pero no escuché. Estaba tan profundamente inmersa en mi obsesión que no conseguía ver la realidad. Solo veía a Ricardo y veía a Viviana como el obstáculo entre nosotros. El martes marcado, volví a Chichicastenango. Esta vez, llevé la prenda íntima de Ricardo en una bolsa. Cuando llegué a la casa de doña Gertrudis, me llevó directo a un cuarto en los fondos de la casa que no había visto la primera vez. Era un cuarto oscuro, iluminado solo por velas. Había un altar en el centro, con símbolos extraños dibujados alrededor. «¿Tienes la prenda?», preguntó doña Gertrudis. Le entregué la bolsa, sacó la prenda íntima y la colocó en el centro del altar. Después me pidió que me sentara en un círculo que había dibujado en el piso. «Ahora vas a decir su nombre. Vas a decir qué quieres que sienta por ti. Vas a visualizar que esto sucede. Vas a poner toda tu intención, toda tu voluntad, toda tu energía en ello», instruyó doña Gertrudis. Hice todo lo que pidió. Dije el nombre de Ricardo en voz alta. Dije que quería que me amara, que me deseara, que no consiguiera pensar en nadie más que en mí. Cerré los ojos y visualicé a Ricardo mirándome con amor, con deseo. Mientras hacía esto, doña Gertrudis comenzó a cantar. No era en español, era en una lengua que no reconocía, algo que sonaba antiguo, primitivo. Encendió más velas y el olor en el cuarto se tornó más intenso, casi sofocante. Tomó algunos ingredientes de un frasco, hierbas secas, lo que parecía ser sal,
algo que parecía ser sangre, y comenzó a esparcirlos alrededor de la prenda íntima. ¿Qué es todo esto?, pregunté, sintiendo el miedo comenzar a tomar control de mí. Silencio, respondió doña Gertrudis, sin parar de cantar. ¿Por cuánto tiempo duró aquello? No estoy segura. Podría haber sido 10 minutos o 1 hora. El tiempo parecía distorsionado en ese cuarto. Finalmente, doña Gertrudis paró de cantar. Respiraba pesadamente, como si hubiera corrido una maratón. «Está hecho», dijo. «¿Qué hiciste? ¿Qué va a pasar ahora?», pregunté. «Ahora vas a volver a tu vida y vas a esperar. Dentro de algunos días verás cambios en él. Comenzará a pensar en ti. Comenzará a sentir una atracción que no conseguirá explicar. Querrá estar cerca de ti y eventualmente dejará a la otra mujer», explicó doña Gertrudis. «¿Y la prenda íntima?», pregunté. «Se queda aquí, guardada en el altar. El hechizo funciona mientras esté aquí. Si removes la prenda íntima, el hechizo se deshace», respondió doña Gertrudis. Me pidió que pagara los 1000 quetzales que habíamos combinado. Transferí el dinero usando mi celular, y entonces me acompañó hasta la puerta. «¿Recuerda lo que dije?», susurró mientras salía. «La magia siempre tiene un precio». Salí de esa casa sintiendo una mezcla de alivio y culpa. ¿Qué había hecho? Había robado una prenda íntima de Ricardo y la había dejado en un altar de una bruja. Aquello era completamente insano, pero también estaba hecho. No había vuelta atrás ahora. En los días siguientes esperé. Volví a la ciudad de Guatemala e intenté continuar mi vida normal, pero era imposible. No conseguía concentrarme en el trabajo. Pasaba horas de mi día pensando en Ricardo, esperando que llamara, esperando que algo cambiara. Beatriz continuaba ignorándome, y no la culpaba. Era una persona diferente ahora, alguien que no reconocía. Una semana después, Ricardo llamó. «Hola, Lucía, ¿estás bien?», preguntó. «Estoy bien, sí. ¿Y tú?», respondí, mi corazón acelerado. «Estoy bien, solo estaba pensando en ti. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Quieres venir aquí el fin de semana? Puedo hacer ese pastel de chocolate que tu madre hacía», dijo. Mi corazón se aceleró aún más. ¿Estará funcionando? ¿Estará el hechizo ya haciendo efecto? «Claro, voy el sábado», respondí, intentando no sonar desesperada. Cuando colgué el teléfono estaba temblando. Esto era real, estaba funcionando. Ricardo me estaba buscando. El hechizo estaba funcionando. El sábado conduje hasta Chichicastenango con una sensación de esperanza que no había sentido en meses. Cuando llegué a la casa, Ricardo estaba esperándome en la puerta. Me abrazó y sentí ese abrazo diferente, más largo, más apretado, diferente de cómo me abrazaba normalmente. «Te extrañé», dijo. Esas palabras me hicieron sentir como si estuviera flotando. Entré a la casa y pasamos toda la tarde conversando. Me contó sobre el trabajo, sobre la vida, y entonces mencionó a Viviana. «Terminamos», dijo casualmente, mientras comíamos el pastel de chocolate que había preparado. Mi estómago se apretó. «¿Terminaron? ¿Por qué?», pregunté, fingiendo sorpresa. No sentía lo mismo, es una buena persona, pero no sentía esa conexión. Sentía que estaba perdiendo tiempo, respondió Ricardo. Quería gritar de alegría, pero me controlé. Solo sonreí y coloqué mi mano sobre la suya. «Mereces a alguien que realmente te ame», dije con significado. Ricardo me miró y había algo diferente en su mirada, algo que me asustó y me excitó al mismo tiempo. «Eres una mujer especial, Lucía. Siempre lo fuiste», dijo. Esa noche, cuando estaba en la cama del cuarto de huéspedes, no conseguía dormir. Estaba demasiado excitada. El hechizo estaba funcionando. Ricardo había terminado con Viviana. Ahora era solo cuestión de tiempo hasta que percibiera sus sentimientos por mí y actuara sobre ellos.
Pero conforme pasaban los días, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Ricardo comenzó a llamarme constantemente. No era como antes. No era un padrastro preocupado por su hijastra. Era diferente. Quería saber dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo. Comenzó a aparecer en la ciudad de Guatemala sin avisar, diciendo que tenía negocios allá, pero en realidad venía para verme. Una vez apareció en mi consultorio. Entró diciendo que había una emergencia familiar. Mi colega me llamó y tuve que dejar a mi paciente esperando para hablar con Ricardo en la sala de espera. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien?, pregunté preocupada. Todo está bien. Solo estaba cerca de aquí y quise verte, respondió. Había algo en su mirada que me hizo sentir incómoda. Era intenso, obsesivo, diferente. Ricardo, no deberías estar aquí. Estoy trabajando, dije. Lo sé, disculpa, solo no consigo dejar de pensar en ti, respondió. Aquello debería haber sido exactamente lo que quería escuchar. Pero en lugar de eso, sentí miedo. Conforme pasaban las semanas, el comportamiento de Ricardo se tornó cada vez más extraño. Comenzó a hacer cosas que eran claramente inapropiadas. Me mandaba mensajes diciendo cosas que un padrastro nunca debería decir a su hijastra. Intentaba tocarme de formas que eran claramente románticas, no paternas. Una vez, cuando estaba visitando, intentó besarme. Retrocedí, horrorizada. «Ricardo, no, esto no es correcto», grité. Él quedó confundido, como si no entendiera por qué estaba rechazando aquello. Como si, en su mente, aquello fuera exactamente lo que debería estar sucediendo. «Pero tú lo quieres, siempre lo quisiste», dijo. «No, nunca quise esto. Ricardo, eres mi padrastro», respondí, sintiendo el pánico tomar control de mí. Pareció despertar de un trance, parpadeó, y de repente pareció darse cuenta de lo que estaba sucediendo. «Lucía, disculpa, no sé qué me pasó», dijo alejándose. Salí corriendo de la casa. Conduje de vuelta a la ciudad de Guatemala con las manos temblando en el volante. ¿Qué había hecho? ¿Qué exactamente había hecho? Llamé a doña Gertrudes. «Dijiste que se enamoraría de mí, pero está actuando como un loco. Está actuando como si estuviera poseso», grité cuando respondió. «Advertí que la magia tiene un precio», respondió doña Gertrudes calmamente. «El hechizo funciona, pero no diferencia entre amor y obsesión. No diferencia entre sentimientos apropiados e inapropiados. Solo crea un vínculo irresistible». «Entonces deshazlo, deshaz el hechizo», pedí desesperadamente. «Si quieres que lo deshaga, necesitarás venir aquí y necesitarás traer algo que te pertenezca, algo personal, y el precio será mucho mayor», respondió doña Gertrudes. Colgué el teléfono. No sabía qué hacer. Había creado un monstruo, o mejor dicho, había transformado a Ricardo en algo que no era, y ahora estaba sufriendo. Porque claramente era un sufrimiento para él también, esa obsesión, esa incapacidad de controlar sus sentimientos. Llamé a Lucas. «Lucas, necesito hablar contigo, en persona, hoy», dije. Escuchó algo en mi voz que lo hizo aceptar inmediatamente. Una hora después, estábamos en un café en la ciudad de Guatemala y le conté todo. Todo. El hechizo, la prenda íntima, doña Gertrudes, el comportamiento extraño de Ricardo. Todo. Lucas me escuchó en silencio. Cuando terminé, simplemente me miró durante un largo tiempo. «Lucía, lo que hiciste es muy serio. Necesitas contarle a Ricardo. Necesitas decirle la verdad», dijo finalmente. «Va a odiarme», respondí. «Probablemente. Pero mereces saber la verdad. Y tú mereces las consecuencias de lo que hiciste», respondió Lucas. Sabía que tenía razón, pero la idea de contarle a Ricardo, de admitir lo que había hecho, era aterradora. Entonces algo sucedió que quitó esa decisión de mis manos. Viviana descubrió. No sé exactamente cómo descubrió. Tal vez Ricardo le dijo algo a alguien y la historia llegó hasta ella. Tal vez vio el comportamiento extraño de Ricardo y comenzó a investigar.
pero de alguna manera descubrió sobre el hechizo, sobre la prenda íntima, sobre doña Gertrudes. Y cuando descubrió, no guardó el secreto. Fue directo a la policía. Recibí una llamada de un delegado en Chichicastenango pidiéndome que compareciera para dar un testimonio. Aparentemente había una denuncia de que había robado una propiedad personal de Ricardo y la había utilizado en un ritual de brujería con intención de manipular sus sentimientos y comportamiento. Mi mundo se derrumbó. Cuando llegué a la delegación, Ricardo ya estaba allí. Tenía la cara pálida, los ojos rojos de tanto llorar. Cuando me vio, me miró con una mezcla de confusión y dolor que nunca voy a olvidar. ¿Por qué?, preguntó simplemente. No conseguía responder. No conseguía encontrar palabras que justificaran lo que había hecho. El delegado me informó que había una investigación en curso, que había evidencia de que había robado la propiedad de Ricardo, que había testigos. Doña Gertrudes había confesado todo cuando la policía fue a verla, y que estaba siendo investigada por crimen de manipulación psicológica y robo. Además, estaba la cuestión de Ricardo. Su comportamiento se había tornado tan inapropiado en los días siguientes que Viviana había conseguido una medida de protección contra él. Ricardo había sido suspendido del trabajo mientras la situación era investigada. Su reputación había sido destruida. La gente en todo el pueblo sabía sobre el hechizo y él era visto como la víctima de una hijastra loca y obsesiva. Pero había más. Viviana había ido más profundo. Había descubierto que Ricardo había intentado besarme, que había mensajes de él para mí que eran claramente inapropiados. Había reunido todo eso y lo había entregado a la policía. Y ahora, Ricardo no estaba siendo investigado solo como víctima de un hechizo. Estaba siendo investigado por comportamiento inapropiado con una hijastra. Todo se derrumbó. Beatriz finalmente volvió a mí, pero no de la forma que esperaba. Vino para ayudarme, no porque hubiéramos vuelto a ser amigas, sino porque era una persona de buen corazón que no conseguía abandonar a alguien en tanta dificultad. Me llevó a un abogado. Me ayudó a lidiar con las investigaciones policiales. Lucas también estaba allí, silenciosamente apoyándome, aunque claramente decepcionado conmigo. Mi carrera como psicóloga terminó antes de realmente comenzar. Cuando mi empleador se enteró de la situación, me pidieron que me fuera. Una psicóloga que usaba brujería para manipular a las personas. Era un escándalo. Nadie quería trabajar conmigo. Perdí mi apartamento en la ciudad de Guatemala porque no conseguía pagar el alquiler sin el trabajo. Tuve que volver a Chichicastenango, a la casa de mi madre y Ricardo. La misma casa donde había crecido, ahora transformada en un lugar de vergüenza y secretos. Ricardo y yo no nos hablábamos. Se había mudado a un apartamento del otro lado del pueblo. La investigación prosiguió durante meses. Finalmente, fue determinado que no había cometido un crimen lo suficientemente grave para ser procesada criminalmente. La policía consideró que el hechizo no tenía base científica y por lo tanto no había causado daño físico real. Pero estaba la cuestión del robo, que fue reducida a una multa después de que acordé pagar indemnización a Ricardo. Ricardo, por su parte, fue investigado por su comportamiento inapropiado. Había evidencia de que había intentado besarme, que había mensajes inapropiados, pero también estaba la cuestión de que había sido víctima de un hechizo. Aunque la policía no creía literalmente en magia, reconocieron que lo había manipulado psicológicamente a través de rituales. Finalmente, fue determinado que Ricardo no sería procesado criminalmente, pero tendría que hacer terapia. Su carrera en la restauración había sido dañada, pero consiguió encontrar un trabajo en otra ciudad, lejos de Chichicastenango, lejos de mí. Quedé sola en esa casa. Los meses que siguieron fueron los peores de mi vida. Peor que la muerte de mi madre.
peor que cualquier cosa que había experimentado antes. Estaba completamente aislada. Todo el pueblo sabía lo que había hecho. Era la loca que había hecho un hechizo para conquistar a su padrastro. Era un escándalo, una broma, una advertencia. Beatriz continuaba visitándome, pero con frecuencia decreciente. Lucas también, pero la mayoría de las personas que conocía desapareció. Recibía miradas extrañas cuando iba al supermercado. Las personas susurraban cuando pasaba. Caí en una depresión profunda. Había días en que no conseguía salir de la cama. Había días en que pensaba en acabar con todo. Había destruido mi vida, destruido la vida de Ricardo. ¿Y para qué? Para nada. Para absolutamente nada. Fue Lucas quien me salvó. Apareció en la casa un día y simplemente me dijo: «Te vas a internar en una clínica psicológica, ahora». No tenía fuerzas para argumentar. Entonces hice lo que pidió. Pasé 3 meses en una clínica psicológica privada que Lucas consiguió para mí. Fueron 3 meses intensos de terapia, de medicación, de confrontar la realidad de lo que había hecho. Había otras personas allí. Mujeres que habían intentado suicidio, hombres que tenían trastornos de personalidad, personas que estaban luchando con sus propios demonios. Pero fue allí que realmente comencé a entender qué había sucedido. Mi terapeuta en la clínica era una mujer llamada Doctora Elena. Era rigurosa pero compasiva. Durante nuestras sesiones me ayudó a ver la realidad de la situación. «No estabas enamorada de Ricardo», dijo durante una sesión. «Estabas enamorada de la idea de Ricardo. Estabas enamorada de la seguridad que representaba. Estabas enamorada de llenar un vacío que fue dejado por la muerte de tu madre». «Pero lo amaba», protesté. «Tal vez, pero no de la forma que pensabas amar. El amor real se basa en conocimiento real de otra persona, en respeto, en reciprocidad. Lo que sentías era obsesión, era posesividad, era un intento de controlar a alguien para satisfacer tus propias necesidades emocionales», respondió doctora Elena. Esas palabras fueron difíciles de escuchar, pero eran verdaderas. «¿Y el hechizo?», pregunté. «El hechizo fue una manifestación externa de algo que ya estaba sucediendo internamente. Ya estabas intentando manipular a Ricardo a través de comportamientos obsesivos. El hechizo fue solo el paso final, el punto en que decidiste que la manipulación psicológica no era suficiente. Entonces intentarías manipulación sobrenatural», explicó doctora Elena. «Durante esos 3 meses también hice trabajo en grupo. Había una mujer llamada Sofía que tenía una historia similar a la mía. Había desarrollado una obsesión por alguien y había hecho cosas perjudiciales para intentar mantener a esa persona cerca de ella. Conversando con Sofía, me vi a mí misma con una claridad que nunca había tenido antes. «No estamos amando a esas personas», dijo Sofía durante una sesión de grupo. «Estamos intentando poseer un sentimiento. Estamos intentando llenar un vacío que nadie más puede llenar». Cuando salí de la clínica, era una persona diferente, no completamente curada. La cura es un proceso continuo, pero diferente. Había comenzado a entender mis traumas, mis patrones, mis heridas. Volví a Chichicastenango y comencé a trabajar en un supermercado. No era mi carrera de ensueño, pero era honesto, y necesitaba honestidad en ese momento. Vivía en la casa de mi madre, pagaba mis cuentas e intentaba reconstruir mi vida un día a la vez. Beatriz volvió a ser mi amiga de verdad durante ese periodo. Me visitaba regularmente y una noche, mientras tomábamos té en la cocina, me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Me alegra que estés mejorando, pero necesito que sepas, tuve miedo de ti. Tu comportamiento era aterrador. Te estabas convirtiendo en alguien que no reconocía», dijo. «Lo sé. Disculpa», respondí. «No es sobre disculpas.
Es sobre que entiendas que lo que hiciste tuvo consecuencias reales para personas reales. Y necesitas cargar con eso, no como culpa, sino como aprendizaje, continuó Beatriz. Pasaron 2 años. 2 años trabajando en el supermercado, en terapia semanal, reconstruyendo lentamente mi vida. Había comenzado a frecuentar la universidad nuevamente, esta vez en un programa de educación a distancia. Estaba leyendo más, aprendiendo más, entendiéndome más a mí misma. Y entonces un día, mientras estaba trabajando en el supermercado, Ricardo entró. Mi corazón se detuvo. Estaba solo, buscando algo en las estanterías. No me vio inmediatamente. Podría haber salido del mostrador, podría haberme escondido. Pero no lo hice, porque sabía que era hora de enfrentar esto. Cuando Ricardo llegó al mostrador, me vio. Por un momento, simplemente nos miramos. Había tanta historia entre nosotros, tanto dolor, tanta confusión. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondí. «¿Cómo estás?», preguntó Ricardo. «Estoy bien, mejorando, ¿y tú?», respondí. «También estoy bien, estoy viviendo en la ciudad de Guatemala ahora. Conseguí un buen trabajo, estoy en terapia», respondió Ricardo. Había una pausa incómoda entre nosotros. «Ricardo, yo siento mucho por lo que hice, por el hechizo, por la manipulación, por todo», dije. Parpadeó y pude ver sus ojos humedecerse. «Lucía, yo también siento mucho. Debería haber percibido qué estaba sucediendo más temprano. Debería haber establecido límites más claros. Debería haber buscado ayuda cuando percibí que tus sentimientos no eran saludables», respondió Ricardo. «Tú no eres responsable por mis acciones», dije. «Lo sé, pero tampoco soy completamente inocente. Sabía que tenías sentimientos inapropiados y no hice nada al respecto. Solo intenté ignorar. Y eso fue errado», respondió Ricardo. Conversamos durante algunos minutos mientras otros clientes esperaban en la fila. Ricardo me contó sobre su vida en la ciudad de Guatemala, sobre la terapia que estaba haciendo, sobre cómo finalmente había conseguido procesar todo lo que había sucedido. «Te perdoné, Lucía, hace tiempo», dijo antes de irse. «Pero más importante que eso, creo que necesitas perdonarte a ti misma también». Después de que se fue, quedé de pie detrás del mostrador, temblando. Ese encuentro había sido tan simple, tan breve, pero había sido tan significativo. Ricardo me había perdonado, pero más importante, me había mostrado que era posible seguir adelante. En los años que siguieron, continué reconstruyendo mi vida. Terminé mi diploma en educación a distancia. Conseguí un trabajo como asistente en una clínica de salud mental. Conocí a un hombre llamado Felipe, que era un colega de trabajo, y comenzamos a salir. No era un romance de cuento de hadas. Era real, era saludable, se basaba en respeto mutuo y comunicación honesta. A los 35 años estaba en un lugar completamente diferente de donde estaba a los 28. Tenía una vida estable, un trabajo significativo, una relación saludable. Tenía cicatrices emocionales, claro, pero las cicatrices eran señales de que había sanado. Pero había una cosa que aún necesitaba hacer. Necesitaba volver a doña Gertrudes. No para hacer otro hechizo, sino para confrontar la realidad de lo que había hecho y para intentar entender por qué había acordado hacer aquello. Un sábado por la tarde, Felipe y yo fuimos a la casa de doña Gertrudes. Él sabía sobre mi historia y apoyaba mi necesidad de confrontar esto. Cuando golpeé la puerta, pasó un tiempo hasta que abriera. Doña Gertrudes había envejecido. Parecía más frágil, más cansada. «Lucía», dijo reconociéndome inmediatamente. «Estaba esperando que volvieras algún día». «¿Por qué?», pregunté. «Porque aquellos que usan magia para propósitos perjudiciales siempre vuelven. Necesitan entender qué hicieron,
respondió doña Gertrudes. Entramos en su casa. El lugar aún olía igual, a hierbas, a incienso, a misterio. Pero esta vez no sentía miedo, sentía claridad. ¿Por qué hiciste eso?, pregunté. ¿Por qué acordaste hacer un hechizo tan perjudicial? Porque lo pediste, respondió doña Gertrudes simplemente. Las personas vienen hasta mí queriendo cosas. Algunas cosas son simples. Quieren salud, quieren protección. Otras cosas son complejas. Quieren venganza, quieren control, quieren poseer a alguien. Yo no juzgo. Hago lo que las personas piden. Pero sabías que causaría daño, dije. Sí, lo sabía, respondió doña Gertrudes. Pero tú también lo sabías. Sabías que era errado cuando robaste la prenda íntima. Sabías que era errado cuando viniste hasta mí. Pero lo hiciste de todas formas, porque el deseo era más fuerte que la moralidad. Esas palabras fueron como un puño en el estómago, porque eran verdaderas. Lo que aprendí, continuó doña Gertrudes, es que la magia no resuelve problemas, solo amplifica lo que ya existe. Si estás con rabia, la magia te hará estar más con rabia. Si estás con miedo, la magia te hará estar más con miedo. Si estás obsesionada, la magia te hará estar más obsesionada. Entonces, ¿por qué aún haces esto?, pregunté. Porque las personas tienen derecho de hacer sus propias elecciones, incluso si esas elecciones las destruyen. Mi trabajo no es juzgarlas. Mi trabajo es hacer lo que piden y dejarlas lidiar con las consecuencias, respondió doña Gertrudes. Esa conversación me dio una perspectiva que necesitaba. Doña Gertrudes no era una villana. Era solo una mujer que ofrecía un servicio que las personas buscaban. La verdadera villana era yo, la persona que había hecho la elección consciente de cruzar una línea moral. Cuando Felipe y yo salimos de la casa de doña Gertrudes, me sentía diferente, no curada, porque esa herida nunca sería completamente curada, pero en paz. Había confrontado lo que había hecho, había entendido las consecuencias y había aprendido de ello. ¿Estás bien?, preguntó Felipe mientras caminábamos de vuelta al auto. Sí, estoy bien, respondí. Y era verdad. Esa noche escribí una carta para Ricardo. No una carta de disculpas, ya había hecho eso, sino una carta de gratitud. Agradecía que me hubiera perdonado. Agradecía que me hubiera mostrado que era posible seguir adelante. Agradecía que hubiera sido la persona que fue, incluso después de todo lo que había hecho. Nunca envié la carta, pero el acto de escribirla fue terapéutico. Hoy, a los 35 años, trabajo en una clínica de salud mental, ayudando a otras personas a lidiar con sus traumas y sus obsesiones. Es irónico, tal vez, que alguien que hizo lo que hice ahora trabaje para ayudar a otras personas. Pero creo que es exactamente por eso que soy buena en lo que hago, porque entiendo la oscuridad, entiendo la desesperación, entiendo cuán fácil es cruzar líneas que nunca pensaste que cruzarías. Beatriz ahora es una psicóloga practicante y frecuentemente discutimos casos juntas. Lucas se convirtió en un abogado de derechos humanos. Y Ricardo, Ricardo está viviendo su vida en la ciudad de Guatemala, en paz, finalmente libre de la obsesión que había creado. ¿La prenda íntima aún está en el altar de doña Gertrudes? No lo sé. Doña Gertrudes murió 2 años después de nuestro último encuentro. La casa fue dejada a un sobrino que no sabía nada sobre su negocio de brujería. La vendió a una familia joven que ahora vive allí y probablemente no tiene idea de qué sucedía en esas paredes. Pero la verdad es que el hechizo ya no importa, porque entendí algo fundamental. La magia no resuelve problemas, solo los amplifica. El verdadero poder no está en rituales o ingredientes o palabras antiguas. El verdadero poder está en hacer elecciones conscientes, en establecer límites, en lidiar con la realidad en lugar de intentar escapar de ella.
Usé brujería porque estaba desesperada, estaba en dolor, quería una solución rápida para un problema que era profundamente emocional y psicológico. Pero no existe solución rápida para esos problemas. Existe solo el trabajo largo, arduo, de autoconocimiento, de terapia, de aceptación. Si estás aquí, escuchando esta historia, y estás pensando en hacer algo similar, en usar magia, en manipular a alguien, en cruzar una línea ética para conseguir lo que quieres, te imploro, por favor, no lo hagas. Porque no vale la pena. Nada vale la pena destruir tu vida, la vida de otra persona, tu integridad moral. La obsesión es una prisión, y la magia es solo las barras de esa prisión haciéndose más espesas. Pasé años en terapia procesando lo que hice. Perdí mi carrera, mi reputación, mi paz mental. Y todo porque no conseguí aceptar que Ricardo no tenía sentimientos románticos por mí. Todo porque no conseguí lidiar con el rechazo de forma saludable. Pero ahora, mirando hacia atrás, veo que todo eso fue necesario, porque sin esa experiencia traumática nunca habría entendido realmente cuán fácil es perderse en obsesión, en desesperación, en ilusión. Y sin ese entendimiento nunca podría ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Entonces, sí, hice un hechizo para conquistar a mi padrastro. Sí, salió muy mal. Pero también me llevó a un lugar donde puedo hacer diferencia en la vida de otras personas. Y tal vez, solo tal vez, esa fue la magia real todo el tiempo.